Muy bienvenidos, bienvenidas. Qué grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estudiando algunas cosas que quizás usted las había pasado por alto, no las había visto, pero recuerde que está basado en el Conflicto de los Siglos, un libro que ha sido distribuido. Esta semana vamos a hablar del capítulo 7 y 11 de Conflicto de los Siglos, los grandes reformadores. A veces sucede en la vida que a usted el médico le da un pronóstico fatal, pero contra todo pronóstico, usted se mejora y sale bien. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la palabra de Dios ha dicho que el pronóstico suyo es hacia la vida eterna. No lo olvide nunca. Vamos a estudiar esas cositas en esta oportunidad. Así que bienvenidos y bienvenido, pastor. Estamos listos para conversar. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Estamos nuevamente con nuestros auditores para seguir comentando la palabra de Dios. Son temas que tienen mucha profecía de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, como el libro de Daniel, de Apocalipsis. Hablamos la semana pasada del anticristo, que se transformó en un ente perseguidor de los santos. Y en esta ocasión nosotros estamos para hablar de los grandes reformadores de la Edad Media. Se les llama reformadores porque todos pertenecían a la iglesia popular, eran todos romanistas. Sin embargo, conociendo su propia iglesia y al descubrir la palabra de Dios, tener acceso a ella, se dieron cuenta de grandes diferencias, de grandes conceptos teológicos que habían sido omitidos en su propia iglesia. Y es así como en Inglaterra, como ya lo comentamos, nace Juan Hus, es decir, Juan Wycliffe, también ahí en Bohemia Juan Hus, y ahora también en Alemania se levanta el reformador mayor de la Edad Media, que es Martín Lutero, junto con Juan Calvino, con Juan Snock y otros tantos reformadores que aparecieron allí en Francia, Lefebvre, y son los hombres que cambiaron la historia. Increíblemente, el mundo es lo que es hoy, gracias a todos estos hombres que tuvieron un acceso a la Biblia, que predicaron la Biblia, que enseñaron la Biblia cuando la Biblia estaba siendo prohibida y cuando nadie conocía el verdadero evangelio. Es curioso que el evangelio se había perdido, Cristo también estaba enterrado, y estos hombres sacaron a Cristo de las cenizas porque el anticristo quiso destruir a Cristo, y ahora Jesucristo es levantado junto con la palabra de Dios y aparece esa gran luz en la Edad Media. Por eso se le llama a estos hombres como las grandes luminarias que trajeron otra vez la verdad del evangelio al mundo. Interesante porque muchas de estas personas que tú mencionas allí, que trataron de sacar la verdad, el propósito de su vida estaba muy incierto y vivían sin un propósito de vida en realidad. Porque ¿dónde iban con toda esa creencia? Si uno analiza lo que ellos creían, ¿dónde llegarían? Pero el verdadero significado de la vida es vivir con un propósito en realidad, y ese propósito es Cristo. Eso es lo que se espera. Claro. Pero había un hecho bastante interesante que me parece que deberíamos nosotros mencionarlo, es el concepto de solo la palabra de Dios. Cierto. El concepto es válido para ayer, hoy y siempre, porque no creo que sea otro concepto más hermoso. Por ejemplo, los salmos, ¿te acuerdas que estudiamos los salmos nosotros? Salmo 119, 103, dice: cuán dulces son a mi paladar, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, voy a decir así: tenía caminos de mentira, probó lo dulce de la palabra y ahora lo aborrece. ¿Qué hizo el cambio? Claro, la recuperación de la palabra de Dios. Claro. Como dijimos en la lección anterior, Juan Wycliffe, más Latimer y la versión King James recuperaron la palabra de Dios para el idioma inglés. Martín Lutero, cuando fue perseguido y estuvo escondido aproximadamente 2 años en un castillo allí en Wittenberg,
allí Martín Lutero, él tuvo tiempo para traducir la Biblia al idioma alemán. Así que se dio ese trabajo, él dominaba los idiomas latín, griego y hebreo, y hizo la Biblia en alemán con algunos errores, sin embargo esos fueron corregidos, pero ese hombre trajo la palabra de Dios al pueblo. ¿Y cómo fue el tema de Lutero? Porque es interesante esto, siendo un monje agustino, este hombre fue a un lugar donde había una Biblia encadenada. Esa Biblia era la Vulgata Latina, que estaba encadenada y los monjes iban a leerla allí y la tenían así porque era la única que había. Era la única versión de la Biblia y estaba en latín. Y para poder leerla había que saber latín. Y Lutero aprendió latín. Entonces él empezó a leer esa Biblia y dice que se quedó pegado en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Gálatas y Romanos, y dice que allí descubrió a Cristo y descubrió el camino a la salvación. Y él decía, ¿cómo yo pudiera tener una Biblia? ¿Cómo yo irme con la Biblia al lugar donde yo estoy para poder leerla más? Sino que tenía que ir a ese lugar y estar allí con la Biblia encadenada, leyendo y sacando conclusiones. Entonces, aquí vemos el gran reformador que cambió la historia, y importante también decirlo, de que la palabra protestantismo nace en una dieta allí cuando estaban tratando de condenar a Lutero por los escritos que había hecho, por las traducciones que había hecho de la Biblia y por la palabra que él predicaba en la iglesia. Porque él ya no predicó más sino la Biblia. Él fue una novedad tremenda, porque en su iglesia él predicaba la Biblia. Y cuando estaba a punto ya de condenarse allí, él no se retractó. Así que el que estaba enjuiciándolo, y junto con todos los jurados que habían ahí, dijeron, bueno, este hombre debe morir. Y fue allí cuando ya estaban tomando el voto para eliminar a Lutero. Se levantaron los príncipes en Alemania, que eran los que estaban a cargo de ciertos condados, ciertos gobernantes, y se pusieron en pie y dijeron, no, nosotros nos oponemos, este hombre no pueden quitarle la vida. Y allí ellos protestaron, y protestaron porque a Lutero lo iban a matar. Y de allí y le dieron la autorización para que en sus territorios Lutero podía predicar y que sus libros pudieran circular. Entonces, allí aparece el protestantismo, que significa una protesta hacia la muerte de Lutero y una protesta a que se impida la predicación de la Biblia, la predicación de la palabra de Dios, y que la traducción de la Biblia pudiera circular. Es por eso que allí se nace como lo que nosotros llamamos la base de todas las iglesias y denominaciones cristianas que hoy tenemos, junto a Calvino, Juan Calvino, que está allí en Francia, en Ginebra, otro gran escritor. De esos dos hombres provienen la mayoría de las denominaciones actuales cristianas que existen hoy día en el mundo. Interesante, porque Dios, como leíamos o estudiábamos la semana pasada, tiene caminos y soluciones. Yo siempre pensaba en ese castillo donde quedó Lutero. Sí. Porque, ¿recuerdas tú? Él venía de vuelta, tenía una protección, pero esa protección no lo iba a proteger mucho, porque en algún momento la protesta a lo mejor iba a pasar por alto y eliminar. Sí. Se va a ese castillo y ahí queda tranquilo. Y puede hacer lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, de traducir la Biblia. Se le dio todas las facilidades para ello. Por eso que a veces, ante las dificultades más terribles, Dios tiene salida que uno no se imagina. Y de hecho, hay que confiar en el Señor, que el Señor va a dar salida al problema que tenemos, pero nuestro problema no es tanto físico, sino debe ser un problema espiritual. Debe ser la Biblia, debe buscarse para que de ella emane hacia nosotros lo que es el conocimiento, lo que es la verdad, lo que es la alegría, el regocijo.
movido de pensar las situaciones que algunos de estos personajes tuvieron que pasar por mantenerse fieles a la verdad, descubrirla de alguna manera, ¿no es cierto? Pero no solamente uno debe quedarse con descubrirla, sino que debe transmitir la palabra a otros y enseñarla a otros. Fíjate que primero Pablo, hablando de la segunda carta de los Corintios, él dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿no es cierto?, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Primera cosa que dice Pablo, no desmayemos. O sea, seamos constantes, no nos desanimemos. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esa palabra es muy fácil. No adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, lo habíamos dicho las semanas pasadas, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciese la luz del evangelio. Porque no predicamos, y esto es importante, no predicamos a nosotros mismos, no es mi predicación, no es mi parecer, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor a Jesús. Interesante eso, transmitir la palabra así. Claro, el apóstol, no es mi criterio, sino el criterio de la palabra. A mí me llamó la atención estos pasajes que tú acabas de leer, Raúl, porque Pablo insiste y todos los apóstoles insisten en que hay que predicar a Jesucristo. Y esa predicación de Jesucristo, su poder, su gracia, su manera de salvarnos, su intercesión como abogado, como nuestro Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados, se perdió en la historia. Pero la insistencia de las cartas apostólicas es muy grande, que uno puede leer en una carta fácilmente 50 veces el nombre de Cristo y que no aparece ningún otro intermediario. Y Pablo en Timoteo dice con toda seguridad que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hombre. Jesucristo, hombre. Y como se leía aquí en este texto, dice, nosotros no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. Y Pablo dice en otra texto, ahí en Gálatas, como a Cristo crucificado. Claro. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto significa que ninguna verdad bíblica, ningún tema bíblico, ninguna doctrina bíblica debe estar fuera y desconectada de Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos que pensar más en la obra que Cristo puede hacer por nosotros y no tanto en lo que nosotros podemos hacer por nuestra salvación. A Cristo hay que conocerlo, hay que amarlo, hay que seguirlo. Tenemos que sacar poder de Cristo porque en nosotros no hay poder. Entonces, ese era el gran tema de los reformadores. Los reformadores tienen una contribución al mundo. Trajeron la palabra de Dios, la que estaba oculta, la Biblia, al mundo y devolvieron a Jesucristo al mundo. Si yo me acerco a la Biblia y estudio, ¿no es cierto?, ¿quién me puede ayudar? Bueno, alguien podría ayudarme, ¿no es cierto?, aconsejarme. Pero Dios prometió algo que es maravilloso, el Espíritu Santo. Sí. Porque mira, ¿cuántas veces a ti te ha pasado a lo mejor? Estás leyendo, estás viendo y aparece una idea que no la tenía en tu mente. Bueno, puede decir, es que yo soy maravilloso. No, cuidado con eso, porque eso es irse como uno siendo el primero. No, es Cristo el primero. Y mira lo que dice aquí, mira lo que dice la palabra de Dios, cómo lo entiendo. Por ejemplo, mira, el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer por nosotros? Nos va a enseñar y nos va a recordar. Claro que sí. ¿Te fijas? Entonces, mira, eso no es tan fácil. Siempre me preguntaba yo cómo los discípulos pudieron repetir las historias y los hechos de Jesús con tanta claridad. Porque, no, como tú decías, no lo escribieron
al siguiente día que ocurrieron, sino que quedaron en su mente, a lo mejor las comentaron de nuevo y después las escribieron. Ahora, Sí. ¿qué vamos a hacer? Nos guiará, ¿no es cierto?, para poder saber y conocer lo que es la verdad. Y también Cierto. dice que allí en 1 de Pedro que la profecía no fue traída por voluntad humana. Fíjate que eso es tan básico en Sí. este contexto que nosotros estamos hablando, porque la verdad debe ser levantada, solo Cristo debe estar allí, iluminada por el Espíritu. Dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos una conexión directa del hombre, el Espíritu Santo, y vaciando lo que tenemos ahí. Entonces esa es su palabra, es la palabra de Dios. Eso es maravilloso lo que estás comentando, porque los escritores inspirados, los apóstoles, en este caso, los escritores tales como Santiago, que era el hermano de Jesús, o Judas, que también se dice que pertenecía a la familia de Jesús, carnalmente, de familia de él, escribieron, pero al punto. Una de las características de la Biblia y de las cartas apostólicas y de los evangelios es que ellos escribieron al punto, sin rodeos. Y esa es la inspiración. Si a nosotros nos tocase hacer una carta, empezamos a dar rodeos, a dar vueltas. Es como cuando podemos, a lo mejor nosotros predicamos y queremos enseñar una verdad a la iglesia, nos damos muchas vueltas a veces, muchos rodeos. Y los apóstoles no, ellos predicaban la palabra pura y directa, sin cosas que no importaban, lo básico, lo importante. Eso me llama la atención de la Biblia. Yo me recuerdo que estudiamos los Salmos, ¿te acuerdas? Sí. Esa hilación que tienen los Salmos. Sí. Son personas que no se conocieron. Sí. Ahora, si tú tomas toda la Biblia, que hay cuántos, digamos, personas que escribieron, en cuántos años se escribió, tú ves que hay un hilo conductor, pues. Claro. O sea, están detrás, ¿no es cierto?, de un mismo espíritu que los guía y los lleva adelante. Me parece extraordinario que Dios actuó con ellos y va a actuar también con nosotros. Podemos descubrir verdades maravillosas. De veces nos vamos, fíjate, y yo temo por eso nos vamos por tratar de enseñar cosas que la Biblia no dice, que suponemos. Yo creo que fue así, que está acá. El otro día hablábamos de, bueno, y en el cielo hacer toda eternidad, y alguien dijo, seremos como espíritu. ¿Cómo eso? ¿Cómo que vamos a ser como espíritu en el cielo? Se contradice con toda la enseñanza de lo que Cristo dice, que hará morada, vivirá, tendrá una cena. ¿Te fijas? Entonces, no necesitamos saber esas cosas o entender claro. Así, porque la Biblia es clara en lo que dice. Entonces, iluminado por el Espíritu Santo. Cuando leí la Biblia, aprendí montones, pero siempre me quedaba la sensación de que yo necesitaba que alguien me enseñara. Ajá. Estuve 1 año, 2 años leyendo, pero quedaba con la sensación de que no podía crecer más. Necesitaba que alguien me ayudase. Ahí viene el discipulado, no tenía nadie que me discipulara. Es por eso que es importante que nosotros tengamos acceso a leer la Biblia y a rogar al Señor para que nos envíe un maestro, alguien que nos pueda enseñar y que nos enseñe correctamente según las palabras de Dios, que sea muy estricto en el contenido de la Biblia. Recuerda el personaje que volvía de Jerusalén, sí. Había visto todo, conocía al parecer muchas cosas, pero volvía vacío. Uh-huh. Aparece alguien, le enseña. A mí me queda siempre sonando esa reacción que él tiene. Porque si tú ves el relato, de hecho ahí dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjate. O sea,
no sé si tú lo has entendido así, pero yo digo, ¿de dónde sacó eso del agua y de ser bautizado? ¿Te fijas? O sea, algo le estaba hablando el personaje que estaba con él, algo le decía, ¿no es cierto? Pero ¿cómo reacciona? De una manera correcta, porque el Espíritu Santo que había movido al apóstol, ¿no es cierto? Y que lo había juntado, hizo la labor de culminar la verdad y entregarse a Jesús. Interesante. Amén. Esa situación. Qué hermoso es saber de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a entender la palabra de Dios, ¿no? Y nos ayuda a entender que solo Cristo, solo la gracia. Y no hay más. No merecemos nada, pero lo tenemos todo. Cierto. Ahora, en Efesios, si uno mira Efesios 2:8, Pablo habla aquí que por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de Jesucristo, o sea, por medio de la fe, ¿no es cierto? Aquí este concepto es básico que lo vamos a abordar ahora. Y esto no de vosotros, porque es un don, un regalo gratuito de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que yo hago no sirve de nada para salvarme, porque las obras son un resultado de mi salvación, de lo que yo tengo, lo entrego. Sí. Eso es el gran descubrimiento de los reformadores. Porque exactamente. En aquellos tiempos, la mayor parte de las personas se salvaba por obras de caridad, se salvaba por penitencias, se salvaba por reliquias, por martirización personal. Había muchas maneras de salvarse, pero todas obras humanas, donde la persona o el yo tenía la preeminencia. Y cuando los reformadores, estudiando la Biblia, descubren que, como tú dices, que la salvación es por gracia de Dios, que la salvación es un don de Dios, que Jesucristo es el que nos salva y no nosotros a nosotros mismos, y que tenemos que creer en Jesucristo como el requisito para que Dios nos conceda la salvación, y reconocer, como dice aquí Romanos capítulo 3, 23, dice acá, este es un texto categórico, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nosotros hemos pecado y tenemos tendencia hacia el mal. Pero luego nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente aparece la palabra gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí traté de investigar qué es lo que significa esta palabra justificado. En el idioma griego del mismo texto 3.23 se dice de esta manera, traduciéndolo al español, a nuestro idioma. Dice aquí en el verso 24, siendo declarados rectos. O sea, la justificado es siendo declarados rectos. Pero seguimos siendo pecadores. Pero Dios no tiene otra forma de salvarnos, porque las tendencias al mal y el pecado es tan grande que aunque vamos perfeccionándonos en la vida cristiana, vamos avanzando, vamos creciendo en Cristo, aunque digamos que ya tenemos una estatura bastante elevada, pero no nos basta. Todavía seguimos siendo pequeños y Cristo tiene que salvarnos ahora y nos tiene que salvar después. La salvación es un regalo para el que tiene fe, y esa fe es la que transforma la vida y nos ayuda también a hacer obras, no para salvarnos, porque Jesucristo, cuando Él venga, va a decir, ¿te acuerdan ustedes cuando me hicieron esto, aquello, me diste pan, me diste beber? Y usted va a decir, no me acuerdo. A mí lo hiciste, porque el cristiano no se acuerda de sus buenas obras. El cristiano no lleva una cuenta de lo que puede hacer para Dios, porque sabe que estas obras no tienen un mérito, tienen otra función que ya la vamos a explicar después. Interesante, porque ella en ese mismo juiciamiento dice, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos así hambriento? ¿No es cierto? Sí. No hay un reconocimiento.
Romanos explica tan bien esto, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú leías el capítulo 3 de Romanos, sería bueno que nuestros auditores o quienes están viendo miraran los capítulos 2, los capítulos anteriores. Cuando Pablo hace un análisis de los gentiles, dice, son terribles, están mal, están pecadores, están hechos para morir. Pero después le dice a los judíos, pero ustedes están más mal porque ustedes tienen la palabra de Dios. Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Pero, y aparecen después estos textos. Entonces coloca a esos gentiles y a esos romanos, o sea, y a los judíos, dentro de la gracia, y todos pueden tener la salvación siempre que sus vidas, su miramiento, su comportamiento se enfoque hacia el Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Obediencia, el fruto de la fe, es el tema que nos toca ahora. ¿Cómo es eso, obediencia, el fruto de la fe? Mira, acá hay un texto en Romanos 3:28, que este texto confunde a muchas personas, a muchos cristianos. El apóstol, después de hablar de la justificación gratuita por la fe en Jesucristo, aquí en Romanos 3, él dice aquí en el versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es declarado recto por la fe, sin las obras de la ley. Y esto, algunos lo entienden de esta manera. La ley es mala. La ley hay que alejarse. Jesucristo nos declara recto y la ley realmente es un problema. Pero luego el apóstol en el versículo 31 del mismo capítulo 3 reitera y dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera dice. En ninguna manera. Sino que la confirmamos incluso, dice. Sí, sino que confirmamos la ley. Porque esto se entiende de esta manera para entender estos dos pasajes. Se entiende de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nuestra violación de la ley, y Jesucristo cargó con nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cristianos y Cristo nos declara rectos, nosotros por la gracia de Cristo también empezamos a guardar la ley de Dios, pero no lo hacemos para salvarnos. Y tampoco guardamos la ley de Dios de manera perfecta, sino que nosotros intentamos cumplir con lo que Dios dice. Pero siempre hay un estigma de egoísmo, de codicia, de malas motivaciones. Sin embargo, estamos en el camino de observar la ley de Dios, pero no para ser salvos, porque ya Jesucristo nos salvó por gracia, pero nosotros queremos ser como Cristo, porque Cristo cumplió la ley también. Él fue perfecto, nunca pecó. Claro. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, que también hay muchos textos que hablan de la imitación a Jesús, pero no con un propósito salvífico, porque la ley siempre nos va a quedar grande y nuestros intentos humanos para ponernos a la altura de la ley van a ser realmente escasos, así que necesitamos ser salvados por gracia, porque la gracia es el único mérito que Dios tiene como para salvarnos. Esa ley que aparece allí en realidad está en un sentido de principio. Sí. No tiene un sentido así como la ley, como calificar la ley, sino Sí. de principio, que no cambia, no sé. Pero fíjate que hay unos textos allí en Pedro, que quizás con esto vamos a ir concluyendo nosotros. Primero de Pedro 2:2, interesante porque nos habla de ser como niños recién nacidos a la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando de un crecer en el cristianismo, que Sí. deseen, ¿no es cierto?, esa leche, en el sentido puro, ¿no es cierto?, del alimento para poder crecer. Me viene a la mente un texto de Pablo que dice, ¿y todavía ustedes están tomando leche? O sea, tiene que haber un crecimiento también en la vida de las personas. Pero ese crecimiento lo da cuando uno se relaciona con alguien. Y esta relación tiene que ser con Cristo. Va creciendo en el conocimiento y en la verdad.
Sí, hay una creencia que tiene por título crecimiento en Cristo. Ah, sí. Y esta creencia es una creencia no antigua. Es nueva, digamos, en el sentido que hace poco en un congreso se votó. Claro, esta creencia da a entender de que los cristianos debemos crecer en Jesucristo, en el conocimiento, como dice Pedro aquí, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Da para mucho, porque alguien puede decir, yo conozco a Jesucristo, pero no lo conoce como debiera. Y el Señor nos está invitando no solamente a ser justificados y estar tan agradecidos por el perdón de pecados y tan agradecidos por la gracia de Dios, que nos insta a seguir a Jesucristo, a ser un seguidor suyo, a imitarlo, a buscarlo, a encontrarlo como grande, tratar de que Jesucristo sea para nosotros lo máximo y alejarnos de nosotros mismos. El Señor desea que Jesucristo ocupe el trono de nuestra vida y que podamos amarlo, conocerlo y seguirlo. Si uno quisiera resumir estos textos que tiene aquí Pedro, ¿no es cierto?, Colosenses y Efesios, uno podría decir de que es lo que espera que nosotros crezcamos. Sí. Después de crecer, andemos en ese crecimiento. O sea, no nos quedemos con el crecimiento, sino pues yo puedo crecer intelectualmente, pero luego tengo que andar en ese crecimiento. Sí. Pero eso va a producir en nosotros que tenemos que despojarnos de algo que quizás nos gusta. Pero quizás puntualmente estoy pensando en un fumador que descubre que no debe maltratar y echar a perder su cuerpo con el cigarro. Eso no es fácil para un fumador, porque ya su cuerpo se habituó y se lo exige, ¿no es cierto?, las toxinas que se introdujo. Pero debe despojarse de eso para que ahora el cristianismo, el andar en Cristo, sea realmente digno. Claro, Jesucristo es más tajante en eso. Él dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer. Pero lo interesante es pero que entre en el cielo sin un ojo, sin una mano. Bueno, es una forma de expresarlo, Claro. pero ¿qué es lo que está diciendo él? Hay algo más amplio, más grande, por el cual no te puedes quedar por esto. Pero mira, el segundo, eso de despojarse, pero ahora viene lo que se llamaría la renovación del ser humano. La restauración, primero, de la fe, de todo lo adentro, y la renovación es diaria, porque nosotros tenemos que luchar toda la vida, pelear la batalla de la fe para mantenerla, pero también la batalla contra el pecado. Son dos batallas grandes que tenemos que lidiar, y son batallas permanentes. Conservar la fe y luchar, como decía Raúl, renunciar a ciertas cosas, apartarnos, dice allí el apóstol Pablo, dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidades y siga a Cristo. Entonces, algunos ahí nos confundimos. Yo puedo creer en Cristo, pero sigo todavía luchando contra el mal. Dios sabe que estamos en esa batalla y que estamos tratando de ganarla. A veces derrotados, a veces victoriosos, pero no perdemos el rumbo. Estamos luchando por seguir a Jesucristo, por llenarnos de fuerza del poder de Dios, y Jesucristo nos va a ayudar porque Él venció. La Biblia también dice, nosotros también venceremos. Yo estoy pensando que a veces nos sentimos solos, nos sentimos mal, nos equivocamos y pensamos, y eso es un pensamiento satánico, que Dios no nos perdona. Dios siempre perdona si tu camino es sincero. ¿Cómo puedes hacer para que la gracia, ¿no es cierto?, de Dios y la ley se coordinen? Por gracia soy salvo. Pero el guardar los mandamientos es un resultado del amor a Dios. Tú lo quieres. Es como cuando tú te acercas a la esposa, a la amada. ¿Qué haces por ella? Cualquier cosa, porque tú la amas. Si no la amas, no lo harás. O sea, serán resultados. Deja que tu vida camine con el Señor y un día gozarás como lo han gozado todos los discípulos, aunque murieron, de la relación con el Señor y el fruto del Espíritu.
Recuerda, obediencia es el fruto de la fe. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Y si Dios permite, nos vamos a encontrar la próxima semana.